de finalizar. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Es maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleia. Licenciado en psicología con diversas especialidades como sexualidad y psicopatología de la vida amorosa, psicoanálisis de pareja y familia, entre otras. Actualmente estudia su doctorado en clínica psicoanalítica. Cuenta con certificación como instructor por parte de la SED y CONOCET, así como 4 diplomados y varios seminarios. Está avalado por la Secretaría del Trabajo como agente capacitador externo. Desde hace 19 años es consultor y psicoterapeuta psicoanalítico. Su dinamismo, creatividad y perseverancia lo han llevado a participar en diferentes proyectos. A partir de 2001 se convierte en conferencista, involucrándose en la capacitación y desarrollo de personal en escuelas, empresas e instituciones gubernamentales de Ciudad de México y el interior de la República. Cuenta con participación en programas de capacitación en El Salvador, Venezuela, Panamá, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Ha sido invitado a diversos medios de comunicación como Canal 11, Marta de Baile, 88.9 Noticias, Vivo en Vivo con Gutiérrez Vivo y TV Azteca, entre otros. En 2009 se convierte en articulista de la revista Actual. Es coautor de los libros ¿Por qué ir a terapia? Y Comprende la infidelidad de la mano de los expertos. Colaborador del portal infidelidad.com.mx. Actualmente es fundador y director general de Descubriéndote. Las decisiones se toman en función del objetivo, no del estado emocional. Buenos días, papás, ¿cómo están? ¿Alguien me apoya ya? Con la luz, por favor. Muchas gracias. Me imagino que algunos van a dobletear conferencia, ¿no? Porque primero vinieron por los chiquitos y ahora vienen por los grandotes. ¿Quiénes no tomaron la de los chiquitos? Levántame su mano nada más para la mayoría. Buenísimo. Ok, no se preocupen. Bueno, pues para mí es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema que yo creo que a todo el mundo nos hace falta, ¿no? El estrés, las crisis, la tensión hace necesario el que podamos gestionar o canalizar nuestras emociones. Yo creo que no es gratuito incluso que ahora hasta el gobierno esté poniéndose las pilas con esos temas. Ya ven que entró en vigor en octubre pasado la famosa norma 35, que pretende justamente regular todos estos temas de estrés, depresión, ansiedad, y bueno, por ahí se cuela el liderazgo tóxico, el acoso laboral, ¿no? Pero finalmente todo recae en este tipo de conceptos. Pero bueno, quienes ya me ubican, ya saben que me gusta hacer algún pequeño ejercicio antes de arrancar. Entonces, les voy a pedir por favor que su mano izquierda empiecen a hacer círculos al frente. Ya no estoy haciendo el de cruzado porque ya chole. Ay, no consolida la lateralidad de la izquierda. Hacemos pausa y con la derecha hacia atrás. Muy bien. ¿Conector espejo? Ok, y ahora con las dos al mismo tiempo, pero una hacia el frente y la otra hacia atrás. Que ahí es donde vienen los problemas. O sea, coordinen, papás. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ya dejen de boxear, por favor. Muy bien. Pues como les decía, vamos a abordar un tema que me parece para mí muy importante. Fíjense que en días pasados frecuentemente estoy buscando noticias o cosas que tengan que ver con sus hijos. Y ustedes saben que hay una famosa tendencia con los retos, con los challenge y estas cosas. Y no sé si estén enterados de la última, en donde se ponen 3 chamacos, ¿no? Uno en medio, entonces el de en medio tiene que brincar en cierto momento, y
y los otros dos de patean el pie. Y pues ya ahorita hubo una noticia porque uno de ellos terminó con una lesión en el cráneo y de hecho está hospitalizado. Y entonces de pronto, pues yo metiche, ¿verdad? Chismoso, me pongo a leer los comentarios que la gente hace en las redes sociales y pues de tontos no bajan a los adolescentes, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que no piensen y que no se den cuenta del grado de tontería que están haciendo? Y es ahí donde yo vuelvo a una pregunta que es para mí básica. Creo que de pronto se nos olvida que los adolescentes por proceso de desarrollo se sienten de liga. Es decir, la capacidad de juicio en masa se anula. Es decir, ciertos neurotransmisores en el cerebro tienen una estimulación adicional y hacen que la capacidad de juicio en realidad no fluya, al contrario, brilla por su ausencia. Y es por eso que nuestros hijos llegan a hacer este tipo de cosas. Y sí, por supuesto, lo podemos calificar de una verdadera estupidez, perdón por el inglés, pero tenemos que pensar que de fondo hay otras cosas que se están jugando ahí, en ese proceso adolescente. Entonces, más allá de ir por el rollo de regañarlos, de intentar reflexionar con ellos, de pronto tendremos que estar pensando en qué se está jugando en ellos. Chisme nada más de, estoy dando un diplomado a papás, entonces están como muy ávidos de que de pronto les diga la fórmula mágica para intervenir en ciertas cuestiones. Y estaba abordando el tema del alcohol y las drogas, que también detonan un montón de emociones en una de las clases, y me decían, ¿y qué se les dice? O sea, ¿cómo actúas cuando tú también te echas tus drinks, no? Y desde dónde piensas intervenir. Y entonces yo les planteé una formulita en la que les decía, pues de entrada yo tengo una opinión personal y profesional. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene una serie de valores, cada uno de ustedes tiene unos ideales que como familia o como papás están intentando pues, ofrecerle a sus hijos para contenerlos, para encauzarlos. Y les decía de pronto, pues pregúntate primero qué tipo de padre eres. Ya suena a juicio el asunto, ya suena, me estás lanzando el guayabazo, ¿no? Pero piénsalo, hay papás que de pronto dicen, pues yo prefiero que mi hijo se tome su primer copa de alcohol conmigo, o que se ponga su primer borrachera conmigo, pues para ver qué tanto domina el alcohol y si no se transforma, ¿no? Y para ese papá eso puede estar correcto. Otros dirán, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre? Qué tontería. Alguien más dirá, pues yo prefiero que hagan la fiesta aquí en casa aunque me caigan 150 adolescentes, porque sí saben que ellos arman fiestas pero en segundos, o sea, un WhatsApp es increíble cómo lo arman en instantes y en media hora y hay una convocatoria para 100, 150 adolescentes, ¿no? Y dicen, y pues ahí voy como regulando el alcohol. Y entonces a sus papás yo les pregunto, oye, ¿y te has puesto a pensar que si alguno agarra una congestión alcohólica o se pone súper mal, a ti por ser el dueño de la casa te pueden demandar? ¿No? Entonces, ahí es donde yo planteaba esa pregunta capciosa de tú qué clase de padre eres, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se te están jugando ahí? Y el segundo punto les decía, ¿qué clase de hijo tienes? Esa es una pregunta que le hago mucho para diferentes situaciones que implican manejar cosas difíciles con un hijo. Porque en la medida que uno tiene idea de qué hijo tiene, uno sabe de qué tamaño tienen que ser las intervenciones. No es lo mismo que yo tenga un chico que es impulsivo, proactivo, reactivo, explosivo, a tener uno tímido, introvertido, que se aísla, que casi no socializa, que se mantiene muy en un círculo de amistades, vamos a decirlo así, sano. No es lo mismo. La intervención es bien diferente, ¿sí? Entonces son como varios factores. Hoy voy trabajando este tema de alguna manera que les dé algunas ideas, pero sobre todo que los ponga a pensar. Eso es como lo que más me gusta hacer con ustedes, ponerlos a pensar. Salud. Ténganme paciencia con la voz porque ya parece poco seco.
Bueno, aquí en un primer acercamiento les quiero poner la definición, un par de definiciones de lo que es una emoción. Porque de pronto pues, escuchamos que inteligencia emocional y mil cosas, pero no terminamos de entender qué significa en realidad una emoción. Y aquí yo les pongo algunos puntos claros. De entrada les digo, es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, es decir, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Entonces, vamos a empezar a analizar esta definición, porque cuando hablamos de una reacción subjetiva, ya eso nos pone en líos. Es decir, yo hablo mucho con este tema del WhatsApp, porque es genial. Lo que es el Facebook y el WhatsApp a los adultos nos ha puesto en jaque en temas de pareja. ¿A poco no? ¿No? Ahí voy a poner ejemplos a ver si es verdad que no. El típico que mandas un mensajito y ya sabes, primera palomita pues ya salió de tu teléfono, segunda palomita pues ya le llegó, pero si se pone en azul quiere decir que ya lo leyó, ¿no? Y entonces empezamos ahí como a monitorear sutilmente los tiempos de este proceso, y llega un momento en el que alguien empieza como a ponerse inquieto porque no recibe una respuesta inmediata, ¿no? Y empezamos a fantasear, a pensar cosas. Sí, claro, está en línea, pero no me ha respondido, ya pasaron 20 segundos, ¿no? O si le pusiste, mi amor, ¿te gustaría que cenemos en la noche en el restaurante fulano? Y si te responde, ok, como le dicen los adolescentes, ok, ¿no? Ya estás interpretando, no, pues seguro es el avionazo, se enojó, o le da igual. Ah, pero si te pone ok, todo está ok, ¿no? Todo bien. Y si te pone así escrito la palabra, te mando un beso, pues hasta lo sientes frío. Pero si te pone el emoji con el besito de corazón, ya te emocionas. Ya, y entonces sí gusta. Esa es una reacción subjetiva. Y depende de cada quien, de cómo lo leo, cómo lo interpreto y qué fantasías traigo yo. Entonces, vayan pensando, porque esto va a implicar ciertos cambios. Por ejemplo, pensemos en una persona celosa o que padece de este tipo de situaciones. De pronto, cuando siente que le amenaza algo que considera le pertenece, ¿qué hace? ¿A poco no empieza como a reclamar? Puede llegar a hacer una escena, hay gente que empieza a sudarle las manos, ¿sí? A mí me impactó ver una jovencita, hace tiempo estaba acompañando a mi hija en una tienda de estas de moda, y llegó una chica, estas youtuber, y entonces, pues, de chismoso me tocó escuchar que la niña le dice a la mamá, mira, ahí está fulanita y tal, es una youtuber muy famosa, no sé qué, y entonces dice la mamá, pide que se tome una foto contigo o algo, ¿no? Y entonces la niña no se atrevía, y la mamá le ayuda y va y se toma la foto, y de pronto veo que la niña le está mostrando las manos a la mamá, y empezó con un rollo de ansiedad, y le estaban sudando las manos nada más por el hecho, la emoción que provocó el tomarse la foto con esta chica. Esas son reacciones, los cambios orgánicos a los que me refiero, influidos por la experiencia. ¿Cuántas veces hay gente que de pronto ya afirma categóricamente que unas cosas van a suceder de cierta forma por las experiencias que ha tenido? Esas frases de todos los hombres son iguales, ¿no? Mi amiga la Leona Dormida es experta en esa materia, ¿no? Y no se diga Paquita la del barrio, que todos los hombres son, ¿no? Se la sabe, no se lo menciona. Entonces, es eso, que de pronto hay muchas reacciones que a nivel emocional van a determinar ciertas conductas o ciertos comportamientos. Pero hay que entender que esto es un proceso como muy complejo. Yo le decía a los papás de primaria que si les han dicho alguna vez, no te enojes, no te enganches. Pues sí, pero
cuando hay una reacción ahí fuerte, hay una conexión con una experiencia, ¿cómo le haces para no enojarte? Cuando tu Pedro Pablo te aplica una de esas que ya lo quieres fulminar y desaparecer, ¿cómo le haces para no engancharte? Eso es lo primero que hay que pensar de las emociones. Hablamos mucho de la inteligencia emocional y que se supone que la inteligencia te permite tener esta capacidad de discriminar qué herramientas puedes utilizar para manejar una situación, un proceso. Y suena muy acá de curso de desarrollo humano y que, pues bueno, tienes que identificar la emoción para poder canalizarla, pero ¿qué se hace con todo esto que está transformándose si ni siquiera lo tengo presente? Vamos a verlo de manera divertida. Fíjense, este video está interesante. Yo creo que todo el mundo ve esta película y que no se la recomiendo. Yo estaba. ¡Soy de alegría! Fue increíble. Bueno, durante 33 años. Soy triste. ¡Oh, hola! ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Es alto. Básicamente impide que Riley se envenene. ¿Quieres probar esto, papi? Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué pasa? ¿Triste? Yo no recuerdo. Oye, va todo bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas ¿qué se le pasará por la cabeza? A mí me cae eso. Sí. Ay, no va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala María. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Oh, no sé, nadie estaba escuchando. Carlos, tapa de parte levantada. ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Claro. Riley, ¿qué tal el coche? Este pasa porque aquel piloto brasileño. ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Oye, ¿por qué no vienes? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. ¡No, respira! Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Vamos a ver. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señor. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues. ¡Preparad el dedo! ¡Llámese en posición! ¡Lanzamiento a su señal, señor! ¡Fuego! Se acabó. A tu puerto. ¡Dedo levantado! ¡Dedo levantado! Podría haber sido un desastre. Menudo desastre. Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. Sé positiva. Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Las divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto, sino que le damos un éxito total. ¡Qué cumpleaños aquí! Te pillé. Madre mía, estuviera aquí. Esta película es maravillosa porque nos muestra cómo operan las emociones en la mente y lo refleja muy claro. Y aquí, por ejemplo, hay un punto importante. Ustedes que tienen adolescentes, igual ya se los he compartido, pero
vale la pena como reforzarlo. Esta película muestra cómo la chica está pasando por un proceso de transición de la infancia a la adolescencia, literal, y enfrentan un par de pérdidas por ahí. Entonces todo esto deriva en unos cambios a nivel emocional brutales. Ajá. Entonces yo les diría, ustedes no pierdan de vista algo. El adolescente tiene 3 duelos que son fundamentales en su vida. El primero es que todas esas actividades que tanto le apasionaban, que tanto le fascinaban y donde se la podía pasar horas y horas metido, empiezan a perder interés. Y entonces es como empezar a buscar qué cosas nuevas me van a llenar y me van a generar ese placer que antes se encontraba en otras actividades. Por eso también empiezan a hacer nuevas cosas o empiezan a buscar oportunidad de avance y te piden hacer cosas para las que todavía, en muchos casos, no están listos. Pero hay que entenderlo desde ahí, que ellos están buscando esa oportunidad de avance de manera natural. El segundo duelo es todos los cambios corporales que ellos están enfrentando. Y eso detona cualquier cantidad de emociones. Y yo diría un mix emocional que implica un revoltijo de cosas, porque, por ejemplo, para muchos que empiezan a crecer como desproporcionados, en particular los varones, eso es como una sensación de incomodidad, de algo que es lo peor que les puede pasar, pues porque en esa etapa lo que más les interesa es su imagen, verse bien, y de pronto pues por eso es como tradicional la broma esta del cuate que le sale el barro en la nariz o en la frente y va a la cita o va a la fiesta y oso, ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esto? No, por favor, ¿no? Y las chicas, pues evidentemente también el desarrollo de los cambios corporales, eso es algo que las angustia a muchas, que las avergüenza, que las incomoda, y todo va dependiendo también de los comentarios que van recibiendo o el espejeo que van enfrentando con sus pares. Entonces, eso genera un mar de emociones. Ese mix emocional, como le llamo yo, es el que deriva en que de pronto un hijo por momentos te mande a volar y así hasta como que diga, así como la chica hasta de las que no se da, me diste un beso, no, te paré, mamá, ¿sí? Y ya, un poco chiquito y ya, no, al que le piden así, déjame aquí en una cuadra de Manuel Acosta, qué pena que me vean contigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es como la parte donde empiezan a quererse desprender, pero hay otra parte donde de pronto se van al otro polo y se quieren chiquear contigo y quieren que les hagas piojito y también esperan como que seas indulgente y que los trates como chiquitos en el sentido de no tanta responsabilidad, ¿sí? Ese mix emocional se deriva de todos estos cambios que están pasando. Entonces, gestionar esas emociones también va a implicar como una estrategia en el sentido de entender qué es lo que está ocurriendo con ellos. A veces nada más decimos, ay sí, la famosa aborrecencia, pero creemos que la entendemos y a veces hay cosas que no sabemos cómo se están jugando. Evidentemente el tercer duelo, que para mí es el más importante, es cuando tú como papá o mamá te caes en un pedestal y dejas de ser lo máximo para tus hijos. ¿Por qué? Porque sus procesos de pensamiento evolucionaron a tal nivel que ya, ¿cómo decirlo? Tienen esa capacidad de análisis y ese sentido crítico para cachar tus carencias, tus dificultades, tus incongruencias, y por eso se vuelven tan cuestionadores. En el fondo, eso es angustia, en el fondo, ese es miedo, ¿sí? Y esa angustia y ese miedo es de sentir que esos adultos que habían prometido casi serles fiel para salvarlos de cualquier adversidad, no lo son, no son tan poderosos como ellos pensaban y esperaban. Y entonces, como irse cuestionando quién carambas me va a resolver todas esas cosas. Y de pronto pues es como caer en cuenta que son ellos mismos los que tendrán que ir aprendiendo a resolver todas esas dificultades y adversidades. Eso da miedo, eso angustia. ¿Despierta empatía, papás? La mayoría de ustedes, quiero pensar, ha tenido un trabajo de esos estables que hoy le llaman el relojín, ¿no? O lo tienen. Estar ahí metido y pensar en la posibilidad de perder esa fuente de trabajo da miedo, porque implica dejar de depender de un padre simbólico que me garantice una nómina quincenalmente. ¿Sí?
Saltar al emprendedurismo, por ejemplo, asusta porque implica depender de mi desempeño, de mis recursos. En una empresa me puedo dar de pronto el lujo de fallar en ciertas cosas y no pasa mucho. Es lo mismo que le ocurre al adolescente. El adolescente enfrenta esa angustia de sentir que va a tener que enfrentar cosas que le dan miedo, para las que no se siente preparado o con cierto desconocimiento. Y ahí es donde requieren ese acompañamiento del adulto. ¿Se va entendiendo esto? Buenísimo. Entonces, en ese sentido vamos a empezar a ver las emociones, las básicas, porque hay, ahorita lo van a ver. El primero es el enojo o la ira. Esta aparece cuando algo que uno quiere no sucede, o cuando uno siente que se están transgrediendo nuestros derechos. Ustedes piénsenlo cuando de pronto van al banco y no les quieren ayudar con cierto trámite que ustedes consideran que aplica. ¿A poco no se ponen furiosos? ¿A poco no alguno llega a manotear, a gritar, a amenazar, a pedir hablar con el gerente y cosas así? El enojo es una respuesta de defensa. El enojo es el mecanismo más poderoso para muchas cosas, pero tiene tanto la parte constructiva como la destructiva. Yo digo de broma, si tú andas en tu plan mindfulness, porque quieres verte estético y tal, y alguien te hace burla de que no corres X cantidad de kilómetros o que no levantas tanto peso, pues el enojo agarras y te sale. Y eso está padrísimo porque lo estás canalizando de manera asertiva. Pero ¿qué pasa cuando el enojo se descarga de una forma destructiva, donde tomas decisiones como decirle a tu mujer, así pues nos divorciamos, es más, me voy en este instante de la casa, ¿no? O cuando le dices a tu jefe, pues renuncio, ¿sí o no? Y bueno, les pasa algo con los hijos que les ponen unos castigos abismales así de 1 año sin salir a fiestas. Me estás dimensionando lo que estás diciendo, ¿eh? Pero ya le soltaste esa, ¿no? Pero aquí les va un dato. Este tipo de emociones tiene una duración aproximada de 90 segundos, mínimo 60. Entonces, mientras estás lleno de ira, te sientes con el valor y el arrojo de hacer muchas cosas. Por eso aquel marido que le dice a la mujer, pues me voy en este momento a la casa y se va bien digno a hacer su maleta, y cuando se le baja el enojo, ya sale y le dice, no, estaba bromeando, no, estaba viendo a ver qué tenías, ¿no? Ya si después de 3 días, de 1 mes, tu mujer sigue enojada y no te la perdona la que quieras, eso ya es ego, resentimiento y otras cosas, ya no es necesariamente. ¿Sí? Entonces es un punto importante. Las decisiones no se pueden tomar bajo influencia de este tipo de emoción. Otra, que es el miedo, pues finalmente es una reacción de defensa o de protección para situaciones en las que te sientes en peligro o con cierta vulnerabilidad. ¿Sí? Y hay que resaltar cosas interesantes. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando lo regañaban de chavo, el nerviosito, el miedo, los llevaba a reírse, ¿no? Porque hay chavos a los que les pasa eso, que cuando los regañas empiezan a reírse. Y entonces uno, volvamos a la definición de emoción, desde esa reacción subjetiva y de esa interpretación por experiencia, uno empieza a pensar que ese chico se está riendo de nosotros, que se está mofando de nuestra autoridad. ¿A poco no? Y entonces, a ver, Pedro Pablo, no te rías, que esto es en serio. ¿Y qué me ves sonriendo? No, ¿verdad? Y no falta el papá que suelta el bofetón por sentir que se están burlando de él. ¿Pero qué creen? Es una reacción fisiológica por miedo, de no saber qué va a pasar. Es ahí donde cobra valor el conocer a nuestros hijos. Hay quienes tienen risita o tosecita nerviosa, lo que quieras, pero son producto de este tipo de emociones. Y el miedo, como todo, tiene su parte constructiva y la parte destructiva. Por ejemplo, ahorita aquí se podría empezar a incendiar esta sala. Entonces ese miedo haría que la mayoría saliéramos de esta sala para ponernos a salvo. Pero podría haber alguien que el miedo lo bloquee, lo paralice y lo lleve a no poder moverse de aquí.
y quizá algo mucho se quedará gritando, pero se va a chicharrar. Hay adolescentes que la angustia de ciertos exámenes los bloquea y los paraliza. Y entonces, por ejemplo, muchos papás de pronto me llegan a decir: oye Manuel, es que no es posible, estuvimos estudiando toda la tarde, me dijo los conceptos y mira, 4 en el examen. Pues sí, pero da la casualidad que en el examen el miedo, la angustia que experimentó de sentir que podía reprobar, lo terminó bloqueando y ya no pudo fluir. ¿Han visto las películas de terror donde quieren escapar los personajes de lo que quieras y entonces se les caen las llaves, se tropiezan y eso es lo que le pone emoción a las películas y que no falta que dicen: ay tarugo, ¿cómo soltaste las llaves? ¿No? ¿Y por qué te quedas ahí? Muévete, ¿no? Y uno entra ahí como en ¿cómo se dice? Vamos, se mete a la película. Pues porque ahí estamos viendo el reflejo de cómo una persona reacciona emocionalmente. ¿Cuántos adolescentes fanfarrones no te dicen de pronto, cuando tú les dices: no te dejo que te vayas solo porque qué tal si te asaltan? Y no falta tu fanfarrón que se sienta así súper ponchado y que te dice: no hombre, si a mí me intentan asaltar, yo lo pateo y lo dejo tirado en el piso, ¿no? Y le pasa y se queda pasmado. De un adolescente que hace un par de días chocó y no supo qué hacer, se bloqueó, ¿sí? Y tú lo escuchas en otras cosas y es súper crítico y súper cuestionador y a veces se va con la finta de que tiene un excelente criterio, pero cuando uno expresa estas emociones uno no puede funcionar igual. ¿Vamos viendo? Perfecto. Bueno, para mí la tristeza es una de las emociones más importantes en el desarrollo del ser humano y sobre todo en términos de fortalecimiento emocional. Eso es lo que todo el mundo anhela, quiere y busca, pero no está dispuesto a pasar por el proceso que esto implica. Es decir, la tristeza es la emoción que te baja las defensas. Yo de manera simbólica digo que las personas vamos como boxeadores por la vida con la guardia arriba, defendiéndonos de un posible ataque o listos para contraatacar. Eso implica, por ejemplo, que si yo ahorita le pidiera a alguno de ustedes que pasara aquí al frente y que nos contara alguna situación que para él es vergonzosa o que le genera una culpa enorme o que su imagen quede en entredicho, no lo podría hacer, porque sentiría las miradas, se sentiría juzgado, temor al qué dirán y muchas cosas. Y entonces así estamos. Por eso los adolescentes dicen que para poder convivir, para poder divertirse en una fiesta, tienen que echar mano del alcohol. Y ustedes que ya tienen adolescentes, pregúntales. Muchos traen como esas ideas de que para poder convivir hay que echar mano del alcohol porque te desinhibe, ¿sí? Y es que lo que hace el alcohol al desinhibirte es bajar esas barreras. Por eso algunos se ponen cariñosos, otros se ponen agradecidos y otros prometen cosas. Ya saben, esas situaciones incómodas que pasan con el alcohol. Bueno, la tristeza no es un desinhibidor, pero sí hace que por ese estado como de nostalgia, de melancolía, por ese dolor que se está experimentando por alguna pérdida, por algo que nos lastimó, uno baje la guardia. Y entonces por eso el ejemplo claro de la película es ese: alegría al ver que la niña se estaba deprimiendo y que se estaba empezando a derrumbar áreas de la personalidad porque estaba en un duelo con todo lo que estaba perdiendo, pues estaba desesperada por mandarle esferas con recuerdos de cosas lindas, con cosas maravillosas, y lo lograba por instantes, porque sí, en cuanto llegaba el recuerdo de la visita al parque, ¿no? La niña sonreía y se ponía bien, pero justo en cuanto conectaba con esta cuestión de esto es solo un recuerdo, ya pasó, ya no lo voy a volver a tener, la chica otra vez se venía para abajo, y que era cuando sentía que tristeza estaba arruinando todo. Y la reflexión de la película es esa: cuando deja alegría, que tristeza empieza a hacer su chamba, la personalidad se empieza a reconstruir y la chica empieza a elaborar como esos duelos y se recupera. Entonces ahí es donde yo los pongo a pensar, porque
¿Cuántas veces estamos pasando por una situación que nos tiene tristes, que nos tiene melancólicos y evadimos? Hay gente que se pone a trabajar más, hay gente que se llena de actividades, hay quienes simplemente pues, le evaden y le dan la vuelta al asunto y prefieren no hablar de eso y dicen carpetazo. ¿Cuántas personas en sus vínculos sentimentales hacen lo que yo le llamo la cadena de las tarugadas? Porque hagan de cuenta que aquí, en este punto, arranca una relación y entonces, piénsenlo simbólicamente así, se van contaminando con el otro hasta este punto y aquí truena la relación. En teoría, tendríamos que dejar pasar un lapso de tiempo donde se completara ese triángulo perfecto para desintoxicarnos de todo aquello que nos lastimó, para aprender de esta relación, para entender qué pasó y que las cosas no funcionaron. Eso sería lo ideal, que nos diéramos ese tiempito para procesar esas emociones que implican transitar tristeza, dolor, angustia y lo que genera una pérdida. Pero a veces el miedo a conectar con esas emociones o la sensación de vacío es tan fuerte que muchas personas luego aquí terminan y se enrolan en la siguiente. Y entonces lo que hacen automáticamente es jalar todas las toxinas de aquí y la meten a la siguiente relación. Y entonces por eso hay gente que llega a tener 2 o 3 relaciones y de pronto la vida ya le dice ya párale y no le acerca a nadie, a Cupido lo aplaca, le quita las flechas, ¿no? Y les viene una depresión material. Pero lo importante es de pronto poder aprender que mientras más conectemos con estas emociones y nos permitamos trabajarlas, es donde en verdad nos fortalecemos. Fortalecernos no es decir, pues, ni modo, hay que salir adelante y a seguirle, ¿no? Alguien falleció, un familiar muy cercano, y con cierta presunción decía que al día siguiente el velorio ya estaba trabajando normal en su trabajo, que para qué se tomaba más tiempo. Eso es evadir y huir de la emoción al cine, pero 6 meses después trae una depresión importante. ¿Cuántas veces a nuestros hijos les decimos, no pasó nada? Yo digo, sí pasó. Yo sé que hoy sus hijos están en relaciones desechables, saben esas ondas del darse esas cosas, y de pronto cambian de novia, o ya ni novia le podemos poner de onda, cambiar de calcetín. Pero en esos rollos donde de pronto sí le juegan a relaciones más serias, se llegan a involucrar y se llegan a ilusionar y también les rompen su corazoncito. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿se acuerdan cuando ustedes rompieron el corazón de adolescentes? ¿Se acuerdan cuando decían, no, es que este es el amor de mi vida? ¿No? Y que le jurabas a los adultos que por eso estabas tan triste y que ibas a hacer lo necesario para recuperar ese gran amor. ¿A poco no? Y hoy ves a tu hijo y le dices, ay, criatura, inocente. Faltan muchos candidatos en pasar el proceso de selección, ¿no? Pero para él, en ese momento, eso está siendo doloroso. Y queremos como que salga a distraerse y todavía no falta el papá que le dice, hay muchas más chicas. Entonces su papá le decía a un chico en Guadalajara, me decía, ¿sabes cuál es la estadística promedio que traemos los hombres aquí en Guadalajara? Y si tenemos 7 mujeres por cada hombre, te quedan 6. Y si te ves proactivo, te quedan otras más para competir con tus compañeros. Obviamente la intención se entiende, buscar que el chico se motivara, que viera que había más alternativas. Pero el asunto es que no le prestamos atención a esa emoción. A veces queremos ponerles nuestras anécdotas. Y de entrada, por ejemplo, yo les pregunto a los papás varones, ¿cómo caramba le vas a explicar a un hijo algún tema con las niñas? Cuando, por ejemplo, nosotros éramos los que nos acercábamos a las chicas y con nervios y con miedo y con timidez, pues le pedías que fuera tu novia. Y hoy son las niñas las que llegan y te dicen, ¿qué onda, nos damos? O sea, entrar al proceso se invirtió. ¿Cómo manejas eso, papá? No le puedes decir, pues mira, yo tenía 109. Vas a decir, papá, olvídate de eso, a mí me llegan. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es complicadito. No es una tarea sencilla el canalizar estas emociones. En este sentido, la tristeza
Es una emoción constructiva si nos permitimos y tenemos el arrojo, el valor de transitar el dolor de esa emoción, el conectar con lo que nos está lanzando. De ahí podemos aprender. La parte destructiva, la parte catastrófica, es cuando esto deriva, por ejemplo, en una depresión mayor y en un suicidio, que no es receta ni es regla de cocina. Lo estoy poniendo como algo lado. ¿Vamos bien? Bueno, la alegría. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿No? Todo el mundo está buscando eso, todo el mundo está esperando que algo ocurra para ser feliz. Y nos perdemos de vista de que la felicidad es como algo momentáneo. Así como les decía, el enojo tiene 90 segundos, pero la felicidad no sé cuánto dure, no he encontrado un estudio al respecto, pero es momentánea. No puedes pasártela todo el tiempo maravillado. ¿Sí? Bueno, la alegría, cuando entras en estado maníaco, te puede llevar a tomar decisiones de manera impulsiva y eso te puede traer consecuencias de pronto fatales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando están así súper enamorados y dicen, no, ya, de aquí soy, ¿para qué nos cuidamos, no? Total, si sale, pues le entramos, ¿no? Pero en ese momento no estás pensando realmente lo que eso implica. Y entonces ahí van y se avientan. Un adolescente que está contento con sus amigos, que se siente integrado, esa felicidad lo va a hacer sentir que no pasa nada y que está con ellos y que entonces, ¿por qué no? Váyanse todos de pinta. ¿Sí? O que entren en una euforia de decir, pues mi super bro, como ellos dicen, ¿no? Se va a pelear, entonces hay que irlo a acompañar, porque los brothers están todo el tiempo juntos. Y no dimensionar que eso se puede escalar. Esa es la parte destructiva de la alegría. Cuando ustedes reciben un ascenso o un incremento de sueldo y invitan a todo el equipo, la cena, los tacos el viernes, pues se quedan sin quincena, ¿no? Hasta 3. Pero también finalmente buscar el bienestar y nos da esa oportunidad de pasarla bien y de sentirnos a gusto con nosotros, construir vínculos más positivos. ¿Hacemos bien? Vale. Fíjense muy bien. En ese sentido, ya que vamos revisando como emociones básicas, hay que pensar en por qué es importante la educación emocional. Y se los quiero poner primero en un plano de adulto mareador. Hace muchos años, para conseguir un trabajo con una licenciatura era suficiente. Después requerías del inglés. Después se sumó en tener alguna maestría. Por ahí te empezaron a pedir experiencia. Y conforme han pasado las décadas, te van pidiendo más cosas. Hoy uno de los elementos que de verdad está definiendo a quién contratas son las habilidades emocionales. Así de fácil. Sí, le prestan atención que si traes la carrera que quieren, la especialidad que necesitan o la experiencia que sería como lo esperable, pero en realidad les importa más esto, el manejo de emociones. Entonces, es importante porque te permite adquirir un mejor conocimiento de tus propias emociones. Yo de pronto les digo a ustedes, ¿hay algunos valientes por aquí que tengan 3 hijos? 3 hijos, sí, es que es de valor. Es de valor. ¿No? Y los que tienen 2, por ejemplo, también experimentan este fenómeno. Y es que de pronto con un hijo llegas a batallar más que con otro. O hay alguno que es tu versión Revolution y cómo chocas con él. Y entras en unas luchas de poder brutales que a veces atropellan la relación y el vínculo con tus hijos, ¿no? Y hacen que Furia se trepe pero al piso, ¿no? Y ya los veo así acá en su mente, el dedo no, ¿no? ¿Quién sabe qué? Aprender a identificar las emociones en los demás. Hoy estamos en una sociedad que se ha vuelto muy narcisista. ¿Sí? La gente solo piensa en sí misma. Hoy hay mucha gente sola de nuestras generaciones. Hoy los chavos realmente no aspiran a casarse y en gran medida es por esta parte egocéntrica, narcisista, donde solo ves por ti. Y entonces yo lo pienso de esta forma. Si una persona narcisista no tiene la capacidad de reconocer algunas emociones en sí mismo, como de dónde yo espero que tenga esa posibilidad de reconocer al otro. Algo que pasa, y ponía el ejemplo al inicio con esta última moda, para ellos estas cosas son divertidas.
Para ellos estas cosas son atractivas. Enseñarle a un chico la diferencia entre un juego pesado y una agresión les cuesta mucho trabajo comprenderlo. De entrada porque viene de ti como adulto, ¿sí? Pero segundo porque a veces solo están pensando en eso que les gratifica y que les causa placer. Si es divertido molestar al otro, sapearlo, empujarlo, darle un golpe, dejan de poder procesar esa posibilidad de entender qué se está jugando ahí. Y pueden ver que al otro le dolió y lo ven divertido. Es más, hasta alientan para que esto siga. No sé ustedes, pero yo incluso me pongo a ver algunos videos como para ir viendo cómo se van generando las cosas. Y a mí me llama mucho la atención cómo hay muchos videos de peleas. De hecho, ya incluso entre mujeres es más frecuente ver esas cosas. Y se vuelve divertido para todos los que están como espectadores de eso. No entra nadie como a frenar, ves a varios grabando, es como no poder decir qué le está pasando al otro, qué está sintiendo el otro en este momento. No hay alguien que pueda tener esa capacidad de juicio. Por eso es importante esto. Controlar y encauzar las emociones se vuelve fundamental. ¿Sí? A nosotros como adultos se nos hace fácil que cuando perdemos el control, pues utilizamos la tradicional, ¿no? Porque soy tu padre, porque soy tu madre, pues te grito, te aplacas y se acabó. Y muchas veces estamos equivocados. O porque llevamos prisa, porque estamos enojados y se nos van cerrando en el periférico, pues vamos soltando una letanía, ¿no? Pero esperamos que el chico se regule emocionalmente. ¿De dónde? Espero que lo haga. ¿Sí lo van viendo? Bueno. Y finalmente también el buen manejo de las emociones te ayuda con esta posibilidad de generar una motivación personal. Ahora, les quiero compartir un proceso que es algo que normalmente no se trabaja en estos temas, pero que es fundamental. Y yo les digo siempre esto. A cada rato escucho a papás, a mamás, que se sienten mal los papás, que traen culpas porque no pasan tiempo con sus hijos, ¿no? O porque la riegan. Entonces por ahí en psicoanálisis hay un concepto que se llama la madre suficientemente buena. Yo para emparejar las cosas pongo el padre o la madre suficientemente buenos. Y esto implica que uno como papá tenga esta capacidad, primero, de tolerar las emociones o las reacciones que tienen nuestros hijos. Y segundo, esa capacidad de ayudarle a procesarlas, a transitarlas o a tramitarlas. Y entonces ahí hago una pausa y les pregunto, ¿se dan cuenta que esto es como muy complicado? Porque si de pronto ni mis propias emociones las puedo gestionar, las sé transitar, mucho menos voy a poder ayudarle al otro a poner lo que a mí no me sale. ¿Sí? Entonces este concepto hasta puede generarles ahorita culpa, ¿no? De no soy un padre suficientemente bueno, ¿no? Y aquí una cuestión que va a parecer una contradicción, pero ser una madre o un padre suficientemente bueno también implica entender que no voy a poder de todas acertar, que no siempre voy a poder darle el mejor manejo a situaciones que pasan con mis hijos. Eso es juicio de realidad y eso también alivia, porque libera de esa culpa de sentir que la estoy regando. Pero cuando yo me propongo trabajar en estas cosas con un hijo, yo sí les puedo decir algo. Yo puedo tener la certeza, en el caso de la edad que tienen sus hijos en promedio, es que va a ser un chico que va a poder a sí mismo lanzarse en un discurso que alivie. Hay algo que en psicoanálisis nosotros le llamamos los objetos internos buenos, que es como esa vocecita, vamos a llamarla positiva, que de pronto te habla a ti mismo cuando te dices, a ver, todo va a estar bien, voy a resolver esto, a ver, tú puedes con esto. Y ahí te estás inventando un speech motivador tú solo, ¿no? Eso es un objeto interno bueno. Cuando un hijo está enfrentando una presión social de, eres un chillón porque no estás tomando con nosotros,
porque no te vuelas la clase, porque no estás probando la marihuana, porque no haces este reto y tal. A eso se le llama presión social. Y un chavo que tiene fortaleza emocional, un chavo que está como seguro de que su pertenencia o su integración no depende de hacer ese tipo de cosas, va a poder aguantar la presión para poder decir, pues no, y no lo voy a hacer, y eso no me convierte en un chillón, no me convierte en esto otro, y va a poder frenar. Pero para eso necesita que haya un trabajo atrás de alguien que le esté dando ese soporte y esa contención, para poder de alguna manera procesar esas emociones y canalizarlas en lo posible. Y sí se puede. Esto es algo que trabajo todo el tiempo con chavos, con niños. Pero lo voy a explicar un poquito más a detalle. Fíjense, aquí, en un primer plano tenemos un pequeñito que se le está yendo a los golpes a la mamá y el berrinche, ya saben. Con ustedes es el portazo, ¿no? Los ojos al cielo, ¿sí? Y ¡osh! ¡osh! ¿Les suena? Y frases como es tu deporte favorito arruinarme la tarde, ¿no? A un adolescente, su mamá la mandaron de viaje una semana por su trabajo a otro país. Y entonces, pues eso, cuando ella tuviera que estar sola esos días, y entonces es increíble, pero la niña me describía que descansó. Decía, ay, no sabes lo relajada que vivo estos días. Ojalá le prolonguen el viaje mi mamá. Y ahora que regresó dice, ay, ya mi vida ya es un terror otra vez, ¿no? Así nos viven los chavos a nosotros. Pero bueno, somos papás y de eso se trata este juego. De ser esas figuras que ponen límites y que se convierten en los ogros o los malos del cuento. Entonces, hay que entender eso. Cuando un niño se vive frustrado, se enoja, se irrita, ¿sí? Se llena de ira y la proyecta en nosotros, porque piensa que somos los culpables de su malestar, de sus situaciones. Si no pueden llegar a reo o malo, ¿no? Si no los dejas quedarte en la fiesta de X tiempo, mamá, mala, y se te van. Y en ese sentido, uno tiene que recibir toda esa carga emocional. Es un corazoncito y símbolos lindos, no son peladeces, ¿eh? Si alguien su interpretación subjetiva los está llevando a fantasear cosas. Entonces eso está representando como un mar de emociones que te atienta a tu hijo y que tú los recibes. Pero justamente lo que uno tiene que trabajar es como en poder recibir eso para poderlo procesar. Hay algo que se llama continente contenido. El contenido es esa carga emocional, es ese mix de emociones que tu hijo te avienta cuando te suelta una bomba con alguna noticia, para que más o menos lo vayas dimensionando, ¿sí? Y el continente eres tú, eres esa figura que recibe esa carga emocional y que en teoría primero tendría que tratar de procesarla para ayudarle al chico a procesar esas emociones. Yo muchas veces les digo a los papás cuando hablo de temas de límites, si tu hijo de pronto va pateando el piso, te azota la pared o voltea los ojos al cielo, pero ejecuta todas las instrucciones que tú le estás dando, no te metas en mal líos, ya lo está haciendo. Y es normal que se sienta enojado, furioso contigo porque le estás poniendo a hacer responsabilidades. Eso es validar emociones, acuérdense, ¿sí? Pero a veces esto va más allá de validar la emoción. A veces tenemos que ayudar a que ellos puedan como canalizar esas emociones, que puedan hacer algo con ellas, o sobre todo que les puedan dar una lectura mucho más tranquila. Les pongo un ejemplo para que se pongan nerviosos. Imagínense que sus hijos, sí, pero Pablo así lindo que dice, se suena que no rompe un plato, te llega con una de este tamaño que dice, ya tuve la primera relación sexual, ahí está la primera bomba. Entonces, ¿no? Y procesa esa. Así, de verdad te invito a que te la imagines. Y luego que te diga, y no me cuidé. Vamos en el segundo. Y tengo miedo de si estamos embarazados.
No, bueno, ya ahí en el tercer suelo, papá. Y luego relajado para que no se asuste. Ese tipo de cosas implica que tú hagas esa figura de continente para poder procesar y transitar emociones. O sea, piensa lo que te estoy diciendo, Regrésate a la definición de las emociones, la reacción subjetiva, los cambios orgánicos, o sea, ya estarás con una taquicardia marcada. Acne. ¿Sí? Y entonces esto implica que de pronto uno procesa así como de, espera. Vamos a procesar esto que está pasando, así como en las cabecitas de los líderes, y empezar a poder articular alguna pregunta para entender la dimensión del evento. ¿Sí me explico? Porque eso le va a ayudar también a él a pensar o a procesar cosas. Porque tienes que dar en cuenta que él también está angustiado, está aterrado. Creo que hace tiempo aquí les compartí un ejemplo de una mamá que recibe la noticia de que su hijo literal tuvo relaciones sexuales, pero aparte ni siquiera fue con una novia o una chica de sus clases, contrató a alguien. Y entonces la mamá, yo creo que pues, por varias razones, y haciendo alusión a que no todo el tiempo vamos a ser asertivos, ¿sí? Pues le responde, ¿sabes qué? Estuvo muy mal eso que hiciste, ¿qué tal si lo embarazaste? ¿Qué tal si tienes ahora una infección de transmisión sexual? La economía está brutal, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pobre chico. Angustia y ansiedad al cubo. Como diría mi amigo Bosa, al infinito y más allá. A eso se refiere esto. A tener esta posibilidad de pronto de poder recibir esas bombas emocionales y trabajarlas con nuestros hijos. Eso no es fácil. Esto es muy complejo lo que les estoy diciendo. Les estoy tratando de acercar una herramienta para entender por dónde puede terminar. Pero en general tendría que encontrar esto por un proceso de pensar las cosas que están pasando, validar la emoción y permitir que este chico reciba salud, esa contención, para que todas esas emociones las procese y pueda recuperar la calma. Y a veces hay que trabajar esto desde otro lugar, donde te hizo algo que te enojó, llegó borracho de la fiesta, te dijo que iba a la casa de su amigo Pedro Pablo y se fueron a la Plaza de Galerías. Y eso también implica que tú proceses una emoción para poder hacer un manejo de esto. Ese silencio, no sé cómo interpretarlo. En ese sentido, fíjense muy bien. Para trabajar las emociones con un hijo, lo primero que hay que hacer es generar conciencia de las emociones. A ver, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué estás experimentando? ¿Cómo le podemos llamar a eso? No podemos trabajar algo que no sabemos ni qué es. Mientras no lo puedas nombrar, no puedes hacer nada con eso. Dicen por ahí que lo que no se mide no se cambia, lo que no se cambia no se quiere. Va en ese tema. Hay que ayudarle a nuestros hijos a que reconozcan emociones, a que las puedan nombrar. Esa es la primera. Si te quieres poner papá cool, aquí está la tabla de las emociones. Entonces, así como ellos hablan en su lenguaje extraño, tú le puedes decir a tu hijo, hoy ando OP, optimista, ¿no? Y así hay un montón de emociones. No se preocupen por tomar fotos, esta presentación ya la tiene Marley y se las va a compartir. O sea, no soy envidioso. Ahí para que las vean, sí, pues hay un montón: euforia, deseo, felicidad, rabia, celos, envidia, soberbia, culpa, bueno, el mar de emociones. Y les trato de dar como tips para que entren en sintonía con sus hijos. Alguna vez un paciente llega y me dice, fíjate que el fin de semana fuimos con JP a no sé dónde. ¿Qué? ¿Quién es JP? ¡Juan Pablo! ¡Ah! O sea, entonces yo ando OP, ¿no? Sí, pónganse a tono con sus hijos. Pero la realidad es que, bueno, fuera de la broma, sí creo que es importante que ubiquen que hay muchas emociones y sentimientos que se juegan todo el tiempo y que en la medida que los podemos reconocer, nombrar o describir, los podemos trabajar. ¿Sale?
El siguiente punto es la regulación emocional. Este es de los más complicados. Ok, sí, ya la reconociste, ya sabes que estás furioso y lo que le sigue, pero ¿cómo canalizas eso? ¿Sí? Esto normalmente implica un desarrollo de la tolerancia a la frustración y la capacidad de esperar. Y la mejor forma de generar esa capacidad de espera, esa tolerancia en un hijo, es con los límites, porque los límites los frustran todo el tiempo. A veces por deporte te conviene de cada 3 cosas que te pida tu hijo, a 2 le digas que no. Y lo va a frustrar. O que si te pide algo, lo hagas esperar. O que lo lleves a que se esfuerce para que consiga lo que te está pidiendo. Hoy los chavos están metidísimos. Antes las mujeres, el tema de los zapatos las ponía así como wow, ¿no? Hoy los chavos están vueltos locos con los tenis. O sea, no sé si ustedes lo viven, pero yo lo veo todo el tiempo. Y no solamente es tener los tenis no sé qué, no sé cuál, que si los Nike 97 y que si, ¿no? Y les llaman cacles, ¿no? Y que si los Gucci, y que si los Dolce Gabbana, no sé qué, ¿no? Y aspiran a tenis que cuestan hasta 20,000 pesos, ¿sí? Pero bueno, eso es como un tema de ellos. Pero el asunto aquí es este. Si tú de pronto los haces que ahorren, que se esfuercen, que trabajen con ciertas cosas para conseguir esos gadgets, de pronto estás de fondo trabajando en tolerancia a la frustración y capacidad de espera. Entonces, cuando esa parte se fortalece, es más fácil, entre comillas, que en un momento álgido alguien le puedes decir, a ver, tranquilo, a ver, vamos a pensar esto que está pasando, o a ver, relájate unos minutos y ya que estés más tranquilo, lo abordamos. Si no hay tolerancia a la frustración, si no hay capacidad de espera, es difícil que a un adolescente le puedes decir, tranquilo, que lo frenes. Les ha pasado con su marido o su mujer que de pronto se están peleando y dijiste tú ya muy estados en esto ya se salió de proporción, hay que bajarle 3 rayas a la discusión y tu pareja sigue y sigue y sigue y tú, a ver, te estoy diciendo que ya le paremos, no sé qué, y el otro sigue y sigue. Bueno, además de un enganche brutal ahí, no hay esa posibilidad. Hay que trabajar esas cuestiones. Entonces aquí se los pongo. Desarrollar la tolerancia a la frustración, retrasando esa gratificación. Y la otra, el desarrollo de la empatía. Cuando tú ayudas a los chavos a que reconozcan las emociones en los otros, no en un tono moralista o prejuicioso, pero sí los llevas a ser conscientes todo el tiempo de cómo se siente el otro, sea hasta en positivo, es más fácil que cuando estás en situaciones incómodas los lleves a conectar con eso. A veces, yo les digo mucho a ustedes en charlas de límites, que tienes que aguantar, ¿no? Y que no te desbordes con el hijo y de pronto hasta parece la pobre criatura víctima de tu genio, ¿no? Pero también de pronto les digo que hay momentos donde tú puedes devolver la responsabilidad, es decir, a ver, si te das cuenta que con esta insistencia estás provocando que yo me pueda frustrar o desespere y que te empiece a gritar, eso es generar conciencia, ¿sí? Eso es de desarrollar empatía, porque él no lo está captando en ese momento, pero si yo se lo verbalizo, puedo hacer que conecte. A la primera no te vas a salir ni a la tercera, pero cuando esto lo trabajas todo el tiempo, ayuda mucho. Yo tengo una hija adolescente y estas cosas las trabajo y yo de pronto me maravillo de lo que veo. Tengo adolescentes, pacientes y trabajas esas cosas y cuando empiezas a alimentar, llega un momento donde ya generan ese código contigo para entender cierta emoción o cierta reacción emocional. Esto lo trabajo más con niños, pero de pronto hasta para el adulto es bueno. Es como una especie de semáforo. Uno tiene que aprender a identificar cómo se encuentra emocionalmente cada día. Y si hoy, por ejemplo, estoy relajado, estado mindfulness, pues eso es bueno y trata de quedarte ahí. Pero siempre pasan cosas, ¿no? El niño tiró la leche, salió tarde tu adolescente porque se tardó horas en bañarse, mil cosas que te empiezan a estresar. Tú tienes que ir identificando dónde te ponen. Ya te tienen inquietito, ya te traen irritable, o ya estás como furia a punto de activar el botón, o más fuerte aún. Ya perdiste el control y ya atropellaste todo. Cuando uno aprende a identificar esos estados emocionales, uno puede hacer intervenciones para evitar que estas escalen y lo mejor, intentar regresar a punto cero. Pero esto es un trabajo diario. Y esto lo puedes trabajar con tus hijos.
Yo a los adolescentes les enseño a crear conciencia, por ejemplo, cuando están en ese rollo de estar platicando, de estar echando su relajo, yo les ayudo a que identifiquen a través de los adultos cuando ya se están excediendo. Por ejemplo, les digo, si viene una primera llamada de atención de la maestra de que ya no platiques, eso fue como el primer aviso de que ya las cosas se pueden salir de control. Pero si ya van 3 veces y te advirtió que te puedes sacar del salón, eso quiere decir que ya tienes que hacer algo para relajarte porque te vas a meter en problemas. Pero esto es trabajo, papás. Pero sí les ayuda porque les genera mucha conciencia. Bueno, por último, el ideal es que ellos generen una autonomía emocional. Para mí, ¿qué es la autonomía emocional? Es que tu hijo de pronto tenga esta capacidad de aplicar como estas cosas sin necesitarte a ti. Es decir, que él llegue a un examen estresado y que traiga esa voz interna, interiorizada de papá o de mamá, que le dice: a ver, te preparaste, hiciste lo suficiente, da tu mejor esfuerzo, y si repruebas el examen, pues lo que tendrás que hacer es estudiar o trabajar más en esos temas que te están costando trabajo para pasar esta materia, pero de ahí no pasa. Y que entonces esa angustia, ese miedo, ese estrés, los pueda canalizar o los pueda regular al punto que no se bloquee o al punto que no la pase mal. A mí sí me ha tocado chavos que la escuela los estresa a tal nivel que llegan con crisis de ansiedad muy fuertes. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienen una beca y saben que de esa beca está dependiendo su permanencia en un colegio, los ponen en un estrés espantoso. Cuando los interiorizan de manera constructiva, cuando tienen herramientas, se vuelven autónomos emocionalmente. Y ahí es donde ya tú puedes confiar que él ya podrá empezar a resolver cosas. ¿Se va entendiendo? Sí. Buenísimo. Fíjense bien. Ay Dios, no estoy bien. Perdón por ese comienzo que pusimos. Chéquense este video. Habla de la resiliencia y es algo que tenemos que trabajar en construir con nuestros hijos a nivel emocional.
emociones, dándole una buena interpretación. Si se fijan, hice mucho énfasis en la definición inicial de lo que es una emoción, con este rollo de interpretación subjetiva. Fíjense bien, cuando uno exacerba la interpretación o le da una lectura enorme o espantosa a un evento, uno se desborda en emociones, a favor o en contra. Pero cuando uno les logra dar como ese punto que corresponde, uno puede como liberarse un poco más. A veces el despertar una expectativa sobre algo, sobre alguien, despierta más emociones, pero si se le da el justo valor, las emociones solitas se pueden ir canalizando o conteniendo. Si tú a tus hijos les enseñas que la vida de manera natural les va a poner retos, adversidades, conflictos, rupturas, pérdidas, pero que eso es normal y que lo vive él, su mejor amigo y cualquier persona, entonces ya no se vive como que es que el logro del maestro la trae en mi contra, es que la vida no me quiere, es que Dios no se acuerda de mí. No, ya no distorsionas las cosas y lo puedes vivir incluso como un reto en donde vas a ver qué habilidades traes para resolverlo. Eso es algo que ayuda mucho en la gestión emocional. Muchas gracias, papás. Espero que les haya agradecido.